Bueno, arrancamos directamente Política y Justicia en una semana, ya faltan muy pocos días para lo que es la elección. Para muchos va a ser una primera vuelta, estas PASO, hay que ver las encuestas, si es que efectivamente le pegan. Es más allá de lo que vinieron diciendo, está con nosotros Santiago López Medrano, que es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Santiago, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar, Por favor. Y también candidato a intendente de San Martín, Sebastián Galmarini. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Yo no soy candidato a nada, ¿eh? Exactamente, dirigente del peronismo. A ver, Sebastián, ¿qué reflexión? Faltan 3 días. Bueno, espero que sea una elección democrática, tranquila, que no haya conflictos, que se desarrolle normalmente todo el proceso y obviamente yo quiero que gane el frente de todas, ¿no? A ver, teniendo en cuenta los números que no se pueden dar encuestas, pero muchos marcan una elección polarizada. ¿Es cierto que lo que pase en las PASO puede dar que pensar que en octubre, y esto para los dos, en octubre puede haber un ganador y no vaya a segunda vuelta, no haya balotaje? Sí. Los dos, digamos, Santiago, ¿vos también pensás igual? Sí, yo creo que la importancia de las PASO es central. Nosotros lo venimos remarcando, la importancia de que la gente vaya a votar a la PASO, de que no se la plantee como una instancia donde no se define nada, porque si bien es para la precandidatura, va a tener un impacto muy fuerte en lo que pasa en octubre y el nivel de participación va a ser definitivo. El nivel de participación, ¿en cuánto ustedes creen? Porque si hay alguien que está empujando y mucho, el propio Mauricio Macri, todo obviamente la estructura del gobierno está remarcando que la gente tiene que ir a votar, más allá que sea obligatorio y que evidentemente está muy bien, más allá de que uno defienda cualquier espacio político, el gobierno necesita que la gente vaya a votar. Inclusive el propio Mauricio Macri esta semana, que se lo vio inclusive gritando, Aníbal, después vamos a ver unas imágenes, lo mismo Alberto Fernández, que sucedió ayer en Rosario. Parece que los candidatos están bastante gritones en esta última semana de campaña, pero dijo, inclusive digan que me van a votar, que no haya un voto oculto, es lo que dijo Mauricio Macri. No, yo creo que incentivar la participación más allá de la obligación jurídica tiene que ver con esa oportunidad de la gente, de ese día, todos los votos valen uno, y de expresar lo que muchas veces no se dice o se expresa en voz baja, y creo que eso es importante en un proceso de cambio. Nosotros estamos convencidos de que lo que se define en esta elección, más allá de las candidaturas, de los nombres, yo quiero ser intendente, yo quiero que Mauricio siga siendo presidente y que María Eugenia siga siendo gobernadora, pero más allá de los nombres propios, tiene que ver con un modelo y con un sistema y con la posibilidad de dejar atrás una etapa de la Argentina. En el tema San Martín, después vamos a hablar un poquitito, porque sos el candidato, obviamente, que tuvieron una gran elección en el 2017. ¿Cómo cambia el país? Porque el 2017, Cambiemos, realmente fue fortalecido. Parecían los ganadores. Parecían los ganadores que no habría vuelta atrás. Y ahora el ganador, muchos marcan que va a ser Alberto Fernández. Hay que ver con cuánta diferencia. Pero la realidad que en San Martín, ¿cuánto cambió? Y esto obviamente lo hablamos con Catopodis en su momento cuando estuvo acá, porque a Catopodis le fue mal, y vos, Sebastián, podés hablar, que conocés muchísimo la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano. A Catopodis sacó creo que menos de 10 puntos, si mal no recuerdo, en el 2017, siendo... Catopodis resurgió de las cenizas porque lo daban por muerto y sin embargo hoy... Y ahora no solo, digamos, obviamente desde el oficialismo está instalado como uno de los principales candidatos, el otro se podría decir que es Santiago López Medrano por Cambiemos, pero la realidad es que fue el que dicen acercó al propio Sergio Massa a lo que es la estructura del peronismo. Pero más allá de eso, ¿vos cómo ves hoy la pelea en San Martín, hablando bien, digamos, es una contienda nada más electoral, teniendo en cuenta eso, de que vas a ir en contra de un intendente que está buscando la reelección? Mira, la verdad es que primero que la política es dinámica, yo creo que estamos viendo una etapa donde nadie es dueño de los votos y ha habido montones de ejemplos en los cuales los votos no van con los dirigentes o con las personas de un lado para el otro, y creo que eso es bueno y es maduro. En el caso puntual de San Martín, como vos bien decías, nosotros ganamos la elección legislativa del 17, había otro escenario, lo que charlábamos recién de la hiperpolarización no se estaba dando, había 4 fuerzas jugando muy fuerte. Me parece que hay un desgaste del oficialismo local después de 8 años muy claro. Esa elección legislativa, 9 de cada 10 vecinos le dijeron que no a Catopodis. Eso no quiere decir que hoy no tenga una fortaleza electoral, porque insisto, la elección que se define, o que más va a definir, yo creo que es la presidencial, y en segundo lugar la de gobernador. Hay que ver cómo arrastre. Básicamente muchos dicen qué pasa con Macri, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, para ver si Vidal primero puede hacerle la pelea a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sobre todo a nivel local. ¿Vos crees que Macri, cómo está Macri, por ejemplo, en San Martín?
No, el presidente está muy bien. Me parece que se instaló ya hace algunas semanas esta idea de equipo, de que acá no hay soluciones individuales ni salvadores, sino que tiene que ver con una lógica de equipo. Yo no me canso de decirlo. Hace pocas semanas inauguramos el Metrobús de la Ruta 8, reclamo histórico de los vecinos de San Martín. Ahora, se pudo hacer porque el gobierno nacional lo financió. Lo de Catopodi es contradictorio, porque vino acá varias veces y decía que ustedes le hacían bullying, que no le daban plata, y el día que inauguran el Metrobús puso una cara de odio que no. Sí, el problema, inclusive vimos y compartimos fotos que estaba Santiago, nosotros, pues, pero a ver, Catopodi como siempre de dos lados. Catopodi lo que dice es que no lo dejaron hablar, Catopodi lo que dice es que no era lo que estaba pactado para lo que sea la última, creo que la última inauguración que hizo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero Cristina Kirchner tampoco dejaba hablar en las obras a la oposición. A ver, Sebastián. Todos juegan igual, todos usan la misma. Del otro lado, sí. Es cierto que la gente identifica equipo, al mejor equipo de los últimos 50 años se identificó. No nos está yendo muy bien con ese equipo y esta idea de, yo no creo mucho en cambio-continuidad. Me parece que eso es simplificar la realidad. Lo que digo es, con este cambio, con este modelo de cambio que planteaba Santiago, a la Argentina le fue muy mal, a los argentinos nos está yendo mal. Y entonces es efectivamente ruptura con el pasado o en realidad es ruptura con este presente. Para que venga qué. A ver, pero la pregunta dice, yo creo que ahora venga algo nuevo o que vuelva de vuelta al pasado. Alberto Fernández a nosotros nos da orgullo como candidato, a diferencia de quienes lo esconden a Macri. Creemos en el rol del Estado y entonces me parece que ahí se vuelve más conceptual la discusión y no tanto coyuntural y no tanto de, bueno, vos me decías si es el pasado, bueno, este gobierno es el presente, es el futuro o es el pasado también. Bueno, a mí me gustaría de verdad que pensemos cómo hacemos para resolver los problemas. A la Argentina le va mal. Le iba mal. Nosotros tuvimos muchas discusiones con el final del gobierno kirchnerista. Había inflación, había cepo, había muchos problemas de pobreza, de inseguridad. Los profundizaron todos. Contame un éxito de una política de este gobierno. Uno te pido, uno. Bueno, el INDEC es un éxito. El INDEC lo único que hace es tomarte la temperatura. Lo que te dijo es que te está yendo muy mal. No, bueno, pero no es menor. A ver, no es menor. A ver, Sebastián, acá lo hemos dicho, inclusive cuando uno ve los datos económicos, yo soy muy crítico de Macri, porque los datos económicos todos dan en baja, hasta inclusive si uno tiene que ser justo y decir, bueno, ¿qué méritos tiene un presidente o un gobernador, un intendente para ser reelecto? Cuando uno ve los resultados económicos, no tiene mérito Macri para ser reelecto. La realidad es que también hay otras cuestiones que uno que resalta, me pongo de los dos lados del mostrador. El INDEC es uno de ellos, el aborto es otro de ellos. ¿El aborto es de ellos? ¿Quién planteó el aborto en la Argentina? Bueno, ustedes no van a reconocer nada de otro gobierno. No, pero me parece que es una movilización de las mujeres, ¿no? Pero ¿quién planteó que el aborto se pueda tratar en el Congreso? La gran mayoría. ¿Cristina no lo hizo? No, pero yo estoy de acuerdo en eso, está bien. Ahora, esa no es una decisión de un gobierno, me parece. Eso es una movilización masiva de mujeres a favor y en contra, y que llevó a que toda la sociedad política, todos los bloques tengan que debatir. ¿Hubo movilizaciones también durante el kirchnerismo? Sebastián hizo eso. Cristina se había negado. No esta magnitud. Bueno, no esta magnitud, pero bueno. Y entonces, yo te vuelvo a... No se trata de decir que está todo mal y que antes estaba todo bien o que nosotros vamos a hacer todo bien. Me parece que hay que buscar una discusión que vaya un poco más allá y que es esto que te decía. Yo coincido con Santiago en que el debate sobre dos modelos es qué crees del Estado. Yo creo en el Estado presente, que tiene que ser articulador de políticas, que tiene que ser promotor de políticas sociales, económicas. Acá el debate es, el gobierno de Macri no dice lo que efectivamente hace. A ver, cuando vos decís, Sebastián, y después lo vamos a dejar en Santiago, me encanta también meterme un poco en la discusión para ver este tema del Estado presente o no Estado presente. Yo cuando veo el Estado hoy, y cuando hablamos muchas veces acá con inclusive analistas de gente de izquierda y derecha que dicen que es Macri, un liberal. Los liberales de Expert lo acusan a Macri de no ser liberal. A ver, dice, ¿qué privatizó Macri? Los planes sociales de Macri son más, inclusive casi el 20% más planes sociales de los que había con el kirchnerismo. Eso significa obviamente que fue un fracaso el tema de poder que la gente pueda trabajar, sino que tiene que estar el Estado asistiéndolo. Eso está mal o está bien. Entonces, el Estado no es tan chico como vos decís. No, por eso, pero ahí es la discusión macroeconómica. En una economía con una tasa de interés por arriba del 60%, disparate. No hay ninguna actividad económica que pueda sobrevivir. Sí, con cepo tampoco, ¿no?
Ninguna. Con Cepo tampoco. Con Cepo es cierto, pero la economía crecía menos de lo que nosotros creíamos que podía crecer y con otras dificultades. No con esta caída, no con este nivel de desempleo, no con el crecimiento de la pobreza. Y entonces yo te digo, efectivamente, está bien que el INDEC mida lo que está sucediendo. El problema, ¿cómo lo resolvemos? Ahora, Santiago, acá Sebastián dice que está todo mal. ¿Vos coincidís con él? No, yo no dije que está todo... No. Me está haciendo ahora trampa, está todo bien. Ahora se pueden dar cuenta. Ahora no se pelea. No, a ver, creo que para aportar a lo constructivo, digo, me parece que nuestro gobierno le tocó enfrentar un montón de situaciones, algunas inclusive que exceden al gobierno anterior, porque había cuestiones estructurales en la Argentina que tienen muchísimas décadas. Vos me preguntabas casos puntuales o que se puedan mostrar. Yo coincido con vos con lo del INDEC, porque no es solamente un termómetro. Digo, un médico sin termómetro fidedigno probablemente haga un desastre. La política exterior de nuestro gobierno. Nosotros pasamos de ser socios y aliados estratégicos de Venezuela y de Irán para asociarnos a la Unión Europea, al G20. Digo, me parece que ahí hay un planteo muy distinto. La mirada respecto al sector productivo, hay un montón de actividades. Nosotros volvimos a exportar carne que Moreno había destruido el sector ganadero de la Argentina. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía. La matriz energética de la Argentina, por distintas razones, estaba destruida. Costó un montón y el costo es un costo durísimo porque es un costo que se trasladó también a la gente. Por eso digo, fue un costo muy grande, pero digo una definición de matriz energética. Vos tenés parques eólicos, parques solares en la Puna, digo, hay toda esta mirada de salir del corto plazo, pero no por este gobierno, porque no, en definitiva son cambios que van a quedar para el que le toque siempre, si lo importante es la continuidad en ese sentido. Por eso cuando yo digo de no volver para atrás, y no voy, insisto, no voy a los nombres propios. Lo que digo es, hoy están apareciendo los mismos que hasta hace un ratito fueron corresponsables en muchos casos de llevarnos a situaciones críticas a decir que tienen la solución. Yo cuando veo un candidato como Kicillof... Cuando vos decís eso, disculpa que te corté. No, dale. Y además quiero coincidir con vos que hay que tener una mirada de largo plazo además. Lo que digo, cuando vos decís el pasado y los que estaban antes, yo te recuerdo de Ferrari, el ministro, ¿cómo? Era ministro de Scioli. Joaquín de la Torre era intendente del Frente para la Victoria, pero seguro. Después fue intendente. Entonces, la verdad que ese corte yo no me... Déjame que no me lo por eso te digo que no hablo de los nombres propios, porque son grandes ministros y han demostrado en la gestión la capacidad. Tal vez en aquellos gobiernos no tenían las condiciones para hacer su trabajo. Es decir, que antes eran malos ministros. Antes no eran malos ministros. Antes eran personas que no tenían la posibilidad porque no había una mirada política. Vos sabés bien y aparte yo sé que vos fuiste crítico de la gestión de Scioli con mucha razón, pero digo que hoy aparezca quien fue ministro de Economía y no tuvo una sola actitud en pos de la provincia de Buenos Aires cuando manejaba las finanzas de la nación. Ustedes saben que la discusión de recuperar el fondo del conurbano, que es un tema histórico, fue una decisión... Es el peor error que cometió Vidal en toda su gestión. ¿A vos te parece una mala medida? Sí. ¿Haber dado esa pelea? No dio la pelea. Resignó la denuncia que la provincia tenía legítima contra la nación por los fondos de coparticipación y por el fondo del conurbano. Sebastián, no la activó el peronismo, se pasó años mentira, entregando si el puntos de coparticipación. Santiago, no, está bien, pero yo digo los que tenían la responsabilidad. Acordó el pacto fiscal y hoy la provincia recibe casi el mismo proporcional que recibía antes de la gestión de Vidal. No, nadie dio la discusión como la dio María Eugenia, fue a la Corte Suprema y acordó justamente, cuando se baja la demanda de la Corte, se baja a cambio de fondos legítimos. Y esa discusión... Que se quedó otra vez congelado como la tenía congelado en el momento. Pero por eso fue un tema de la macroeconomía, no fue un tema de la decisión. La discusión se planteó. No, porque no modificaron el código de envío de fondos de coparticipación. Y entonces Sebastián, a ver, me pongo un lado y el otro. A ver, cuando vos marcabas estoy de acuerdo con el tema de Ferrari y a ver, una cuestión de no hacer nombres propios. Es un problema personal. A ver, absolutamente. Formando el sistema penitenciario. Y además acá nosotros lo que tratamos de valorar es si la gestión, si es buena o mala. Uno puede tener dentro de un partido político, inclusive defender un modelo nacional, pero a nivel local, y pasa mucho con los intendentes, puede ser un buen o mal intendente, teniendo en cuenta siempre por lo que hace por los vecinos. Ahora, la realidad es que ustedes, en general, muchos lo indican, inclusive vos ves las memes que le hacen a Sergio, porque ustedes, vos mismo lo has dicho acá, con la cámpora no voy ni a la esquina, ¿se acuerdan ustedes, no? Y dice, los voy a meter presos, lo dijo el propio Sergio, ¿no? La cámpora. Digo, muchas de esas cosas dicen, ¿cómo puede coexistir? No, a los chorros. Bueno, está bien. Entonces, ahí voy la pregunta. Si efectivamente la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o el propio Scioli hubiesen ganado, vos no tendrías
preso y los tendrías en el poder, no solo no preso, en el poder lo tenías a Devido, a José López, a Milani, a Vudú, digamos, con todos esos personajes que una parte del kirchnerismo dice son inocentes, una persecución. La propia Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández se cuida, fintea cuando le preguntan, pero la realidad es que ustedes fueron muy críticos con eso, que es otra de las cuestiones que yo quizás resaltaría de Macri, que de alguna u otra forma por primera vez tenés empresarios y tenés empresarios procesados por primera vez y tenés funcionarios que están presos. Por primera vez. Después podemos hablar de Bonadío. ¿Esto es así o no es así? Yo veo el resultado. Pero a ver, pongámoslo en términos prácticos. Es cierto, nosotros somos muy críticos de la corrupción en el final del gobierno kirchnerista. Pero yo sigo siendo crítico, ¿no? Para eso está la justicia y en todo caso, a mí en general me cuesta mucho hablar de causas judiciales donde hay jueces militantes, ponémoslo entre comillas, sí, de todos los bandos. Pero hay varios. Porque los jueces surgen del mismo Consejo de la Magistratura con mayoría de distintos partidos políticos. Hay cuatro jueces diferentes que vos me decís, hay cuatro jueces. Vos me hablás de Devido, José López, que están presos. Sí, Devido, y yo te quisiera hablar de el hermano que blanqueó dinero del presidente, del caso del Correo Argentino, hablemos de todo, total, del Calcaterra, del soterramiento del Sarmiento. Está procesado. Entonces, lo que digo es, ¿sabés qué? Para hacer esa evaluación, esperemos que salgan del gobierno y a ver cuál es la reacción de la justicia. Bueno, pero los que no están, por ejemplo, los que ya están en el gobierno son los kirchneristas y ahora la justicia... No, yo no los estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es cómo es el proceso. No estoy diciendo que sea ni uno culpable ni inocente. Lo que estoy diciendo es, esperemos a ver cómo se da el proceso, porque si no, lo que hacemos es, mientras están en el gobierno, nos cuidamos de hablar, protegemos, tenemos cuidado. Por eso te yo de la causa judicial no quiero hablar, no la conozco, no lo leí, no soy parte del expediente. No puedes hablar de Vudú, no puedes hablar de Milani. Está preso. Y claramente hay una decisión judicial, yo no creo que haya presos políticos. Y no crees que haya presos políticos, claro. No creo. Y Cristina Fernández de Kirchner, en todo caso, que no va presa por los fueros. Pero si no me dejas que te cuente. Y además te digo, no solamente no lo creo, y en su caso, si fuera un preso que esté en una situación irregular, hay un mal juez que lo llevó a esa situación. ¿Por qué no hay persecución política con Vudú, que todos ellos dicen que son perseguidos políticos? Vudú, el propio Devido, que es candidato, Milani, que dice que es perseguido político por haber sido funcionario, jefe militar con Cristina Fernández de Kirchner, que hasta último momento lo defendió en su cargo. Recordemos que está preso por enriquecimiento ilícito y también está sospechado de desaparición de personas, ¿no? Es una gran bandera que ha tenido el kirchnerismo durante muchísimos años. Ni que hablar con José López o todos los demás. ¿Por qué ellos no son presos políticos y por qué Cristina Fernández de Kirchner sí es una perseguida política? Yo no dije de ninguno que había... ¿Vos decís que Cristina no es una perseguida política? Yo no creo que sea perseguido político. Creo que lo que tiene que haber es justicia. Y que en todo caso lo que tenemos es que mejorar la calidad de la justicia. Tenemos que mejorar las herramientas institucionales para que la justicia sea más rápida, más eficiente, de mejor calidad, que tenga instrumentos para probar los delitos que supone que existen o que fueron denunciados. Me parece que la discusión pasa por otro lado, no por si hay o no. A veces un título para un diario está muy bien, vos haces un programa de tele y tenés que construir título. Te lo entiendo. Ese no es el problema. El problema es cómo funciona la justicia. Y vuelvo a lo mismo, vos me decís que aquellos son corruptos y los de ahora no. No dije que ahora no. Yo no dije nunca nada, al revés. Sí, porque me hablaste de... Y porque la justicia actuó contra ellos. Si la justicia hubiese actuado contra nosotros, también hubiese estado. Entonces, volvemos a esto. Hay que mejorar la calidad de nuestra justicia. Calcaterra es uno de ellos. Y Calcaterra, disculpame que te diga, Calcaterra dice, a mí me procesan por lo que hice con el kirchnerismo. A mí me procesan por la plata que ellos sospechan que hice con el kirchnerismo, no con el macrismo, digamos, ¿entendés? Digamos, es diferente a lo de Calcaterra, ¿eh? No es tan igual. A ver, vamos un poquito a lo que... ¿Por qué tardaron tanto en entregar el software? ¿Por qué tanto lío con el software de la transmisión de datos y se generó a 3 días de elección un manto de sospecha? Salió Ibarra ayer diciendo que esto no era así, pero la realidad es que tardaron mucho en entregar el software, que son cómo se va a transmitir los datos desde los diferentes mesas a lo que es el centro de cómputos. Yo creo que hubo más que nada un uso del tema en la última etapa de la campaña. Nadie que tenga experiencia en las últimas elecciones de la Argentina con todos los partidos, con todos los gobiernos,
puede hablar de fraude masivo, de cosas por el estilo. Me parece que hay un cambio tecnológico que tiene que ver con mayor transmisión, con mayor velocidad en la transmisión, de lo que es el escrutinio provisorio. Hay que recordarle a la gente que ese es el escrutinio provisorio, es decir, el definitivo es el que se hace en el caso de la provincia de Buenos Aires, en la Junta Electoral en La Plata. Hay fiscales de todos los partidos, como hay fiscales de todos los partidos, en cada escuela, en cada mesa. Hay un circuito previo. Ese recuento incluso permite hasta la posibilidad de que si alguien lo pide, con las actas para constatar, pedir la apertura ¿Pero por qué de urna. esperaron que la justicia actúe? ¿Por qué la justicia los tuvo que apretar a ustedes diciendo, che, entreguen el software, el sistema que se va a utilizar? Porque la oposición pedía eso, recién, creo que hoy arrancaron a Pero entregar era un el tema software. técnico, no era un tema de hecho ayer Andrés Ibarra lo explicó con mucha claridad, bueno, Adrián Pérez también, me parece que no... Yo creo que fue más un tema de fin de los últimos días de la campaña que ningún tipo de duda. ¿Ustedes tienen sospecha del tema de cómo se va a cargar los datos? Yo no Básicamente, coincido cargar con los datos. Santiago, yo no escuché a nadie hablar de fraude, sí lo que creo es que Sí, de fraude en cómo se da la comunicación de datos. irregularidad. A ver, acá hay que explicar bien el tema. Sí. Acá lo que está en discusión es cómo se transmiten los resultados que se dan en las mesas de votación y cómo aceleramos para tener el resultado del escrutinio provisorio. Sí, sí. Ese mecanismo de transmisión era antes vía telegrama, ahora va a Antes ser era un físico escáner en y la ahora es escuela. cosa, tal cual. No, era un telegrama Tenemos también. el telegrama, sí, O sea, también, cambió sí, la tecnología. sí. Lo que se está haciendo ahora es transmitir desde la escuela. El problema, o lo que está en debate es cómo se transmite primero la calidad de la transmisión y después es cuál es la carga que podría generar un resultado sesgado, es decir, mostrar una parte, es decir, podrían cargar primero San Isidro, Es Vicente cómo se López, comunican los datos, y después, algo es eso. y entonces generar un resultado que es distinto a lo que se dé a las Final. 4 de la mañana. ¿Qué es lo que sucedió que con quiero la otra corregirlo. empresa? Pará, Santiago. Totalmente. Sucedió en el 2015 esto, con Que es lo que le quería decir Funcionó mal, digamos. a Santiago. Cuando la elección es muy fina el resultado, ese sesgo en la carga puede generar este tipo de errores. Sí. En la primaria del año 2017 dieron un resultado que no era. Sí. Había ganado Cristina Fernández de Sí, Kirchner. total. Y a las 4 de la mañana el resultado se dio vuelta. El que estaba a cargo de esto era el propio kirchnerismo, digamos, ¿no? No. En 2015-17. Pero en 2015 En 2017 estaba Indra con este ¿Hay gobierno. posibilidad de alterar el resultado? Hay posibilidades de generar una carga irregular en un pero resultado. El resultado no se puede alterar, no, porque está físicamente. Entonces, no. entonces están discutiendo. Pero lo que por dicen eso es que te sin sentido. comunican que puede ganar las mesas, que le va mejor al gobierno, lo comunican antes. Es una discusión sin sentido. ¿Para vos es lo mismo que ganen Alberto Fernández por 7 que por 2? No, mira, lo que es... Si Bueno, al final, entonces, ese es el debate. No me Alterar el chicanees resultado, con es eso. lo que Si dice, al yo final, entiendo lo que si vos al decís. final... No, en la comunicación resultado es el estamos mismo, hablando, sí. ¿no? Alterar el resultado. No, pero alterar el la resultado. el cierre Pero final es el está mismo. bien que no se manipule, yo en eso estoy de acuerdo que tiene que ser transparente. Y si la justicia tuvo que pedir, porque hubo unos testeos que no funcionaron según la justicia también, y por eso la justicia pidió entregar el Mirá, software. yo lo escuché y el gobierno no lo a entregaba. Landó, que es el apoderado del Partido Peronista, que en definitiva dijo no se puede hacer fraude. No, fraude no, pero fraude por la comunicación y lo que entonces salieron a es decir. una discusión A ver, bizantina. tengo 3 minutos últimos y quiero meterme en la provincia de Buenos Aires. A ver, primero arranquemos con vos, Sebastián, si querés. ¿Por qué Kicillof, que más allá que vos puedes tener una buena mala relación, ustedes no eran dentro del grupo que pensaban que Kicillof podía ser candidato en la provincia de Buenos Aires? Después se sumaron. Digo por lo que significa Kicillof y lo crítico que ustedes eran con lo que es la cámpora, la estructura de la cámpora, que fue la que tuvo el gran peso Máximo Kirchner en nombrar todo lo que está abajo de Sergio. Todo lo que está abajo de Sergio en la provincia de Buenos Aires lo nombró en la propia cámpora, es lo que todos marcan, casi todo. No me vas a... No te entra una bala. Pero nosotros, la verdad que nosotros fuimos un acuerdo, una coalición de partidos. Lo armó Máximo No, Kirchner, la está número claro. 6, Los propios Cecilia Moró, es de nuestro Los propios partido. intendentes patalearon por eso. Bueno, hablemos bien, si no nos chicaneamos entre los dos. No, pero no chicanan. bueno. Yo te cuento mi Por eso mirada que- del cierre de lista. Yo la verdad es que no no puedo armó decir la eso. cámpora de la lista, salvo Sergio. Pero escúchame, si me dejaste responder. dale. Yo lo que te quiero decir es, nosotros fuimos un acuerdo de partidos. Somos el Frente Renovador dentro del Frente de Todos. En ese frente nosotros llegamos a un acuerdo en determinadas condiciones. En la lista de diputados nacionales nosotros tenemos 4 lugares expectantes de los diputados nacionales a entrar. Entonces yo no puedo decir, mirá, me metieron en este lugar y no me cumplieron ¿Querés en que le nada. preguntemos a Catopois o le preguntemos vos preguntale al que a quiera. Menéndez Yo como parte del le Frente preguntamos si querés, Renovador... a Nardelli, que estuvo acá. Por eso, yo como parte del Frente Renovador te respondo lo que a mí me pasó. Yo vi una altura en ese debate diferente a lo que hubo hace algunos años Bueno. y por eso te digo, efectivamente,
si fue la Cámpora o no la Cámpora, cuál es la agrupación que tuvo predominio. Lo mismo. Los votos son de Cristina. El predominio no es necesariamente ese, de hecho hay dirigentes gremiales en la lista, hay un dirigente de la pero vamos a la bancaria. pelea. ¿Por qué Kicillof es mejor candidato, va a ser mejor gobernador que ustedes creen que lo que fue Vidal? Sí, me parece que es un tipo muy capaz, que es un tipo muy serio, que conoce muchísimo. ¿Realmente conoce la provincia? Creo que ya dio una vuelta y media a todos los distritos de la provincia, creo que se comprometió con un proceso que para la provincia fue muy complejo. Todos los años previos, no solamente este año y medio de gestión. De gestión me refiero a la campaña electoral, y me parece que puede hacer un gran aporte, junto con Verónica, junto con el grupo de intendentes que lo está acompañando en su campaña, me parece que sí, que puede ser un gran gobernador. Santiago, ¿por qué Vidal, si todo el mundo reconoce que a nivel nacional, no solo en la provincia de Buenos Aires, es la dirigente con mejor imagen, ¿por qué está perdiendo con Kicillof según las encuestas? Yo no sé si está perdiendo o no. Yo sé empatada. ¿Por qué está en riesgo de que... Y ustedes resaltan mucho la gestión de Vidal. ¿Por qué la gente no se da cuenta y la vota? Digamos, y estaría... Eso lo vamos a saber a ciencia cierta en agosto y en octubre. La verdad es que yo lo que veo es que hay un reconocimiento, pero no solo a la gestión con datos o con logros o con objetivos de un ministerio u otro, sino haber encarado la pelea que encaró María Eugenia. Y recién hablábamos de una de ellas, pero digo, hay muchas otras. Cuando vos vas a un barrio, yo vengo con José León Suárez recién, cuando vos vas a un barrio y ves lo que impacta cuando se tira un búnker de venta de droga, cuando vos ves lo que impacta la pelea que se está dando o que se ha dado con el juego clandestino, la salada, la UOCRA de La Plata, digo, hay un montón de ejemplos que tienen que ver con una figura que encaró temas que los bonaerenses teníamos pendientes de hace mucho tiempo y que nadie había encarado. Entonces yo creo que ahí hay una gran fortaleza, si querés, política, y me parece que eso es lo que se va a evaluar. Aún reconociendo eso, pero vos no crees que está en el debe todo el tema de lo que es económico, desarrollo, el tema de los grandes bolsones de pobreza, el tema cloacas, que es un tema que venía de hace muchísimos años, y yo no veo realmente que haya un cambio. Se pudieron haber hecho cloacas en algún lugar. Por ejemplo, que vino Zamora y dijo, no hicieron una cloaca en Tigre. Estuvo Zamora la semana pasada. Viene Catopoy y dice, José León Suárez, bueno, a mí me hicieron bullying. Las obras que hable Vidal en San Martín no tengo esas mismas obras. Es lo que dicen los intendentes. Creció el 24% la cobertura de cloaca en San Martín. Eso te lo digo puntual. Pero vos tenés 1 millón de nuevos beneficiarios de agua potable en la provincia, 700.000 de cloaca. Me parece que ahí hay... A ver, la provincia tenía, cuando nosotros asumimos y sigue teniendo, 1.600 villas de emergencia. En el 2015, no la creamos nosotros en 3 años y medio. Lo que sí hicimos es meternos adentro y empezar a laburar, no un plan de parche electoral, sino un plan integral de largo plazo. Hay 20 barrios de la provincia de Buenos Aires, en distintas zonas, sobre todo el conurbano y Mar del Plata, donde estamos trabajando de manera integral, con la seguridad, con la justicia, con el agua y la cloaca y también con la infraestructura de fondo. Digo, y eso la gente creo que lo ve y yo confío mucho en esa valoración, pero insisto, me parece que lo más importante tiene que ver con la definición de haber roto con un sistema de la provincia que durante muchos años la llevó al estado de parálisis que tenía. Santiago Seo, es un gusto, es un placer siempre tenerlo, ¿no? Gracias, Como juntarnos a jugar al fútbol si quieren, de vez en cuando. Igual vos sos de los que peor juega, me dijeron que sos bueno, no están como otros. Bueno, no sé. Ahora estoy lesionado. Tu hermano firmó una solicitada a favor de Alberto Fernández, ¿no? ¿Puede ser que la vi? Sí. Martín, va a ser fiscal en San Isidro. Va a ser fiscal, mira. Sí. Después me olvidé de San Isidro. Vos que vivís en San Isidro, no hiciste ninguna pregunta. Ya hace varios años, pero yo no soy candidato, así que... No quiere hablar de candidato. No, tendrían que hablar los candidatos. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por estar, es un placer. Gracias.